Bueno, buenos días. Mi nombre es José Carlos Álvarez Payares. Soy residente de Medicina Interna de tercer año de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy estaremos presentando la sesión de Ateneo Clínico del Departamento de Medicina Interna de la UDA, una mujer de 55 años con dolor en hombro derecho, poliuria y masa en lóbulo tiroideo. Entonces, tenemos que la fecha de ingreso de esta paciente fue el 7 de noviembre de 2020. La paciente es natural de Amagá, residente en San Jerónimo, tiene 55 años, femenina, unión libre, ama de casa, es independiente para su ABC básico y avanzado. La paciente tiene como antecedentes patológicos una hipertensión arterial controlada y controlada con verapamilo 2 veces al día, losartán 2 veces al día, hidroclorotiazida 25 miligramos una vez al día y esomeprazol una vez al día. Adicionalmente, la paciente no tiene antecedentes alérgicos. Quirúrgico se le realizó una colecistectomía en junio del 2020. No tiene antecedentes tóxicos y familiares refiere un cáncer óseo en madre que no sabe exactamente qué tipo de cáncer fue. Esta paciente consultó porque le dolía mucho el hombro, ese era su síntoma cardinal. En la enfermedad actual tenemos un cuadro de 4 años de dolor tipo mecánico en hombro derecho, con progresión a rodillas, región clavicular, caderas y columna lumbar. Refiere que hace 6 meses presentó episodio de síncope con posterior caída sobre mi cuerpo derecho, por el cual la paciente no consultó, se automedicaba en la casa con acetaminofén y algún otro que AINES. Ahora con cuadro de un mes de evolución de dolor intenso en miembro superior derecho y 15 días de evolución de la pérdida de la fuerza muscular antes del ingreso. A paciente se le tomó de forma ambulatoria una radiografía que lastimosamente no se, la imagen digamos que no la trajo directamente el día que ingresó y se refería a que había una lesión infiltrativa comprometiendo el húmero proximal, presentando fractura patológica en el cuello anatómico, alteración en la cortical ósea de la clavícula distal y densidad ósea disminuida con edema marcado en tejidos blandos y articulares. Se le soltó una ecografía de forma ambulatoria también y había una lesión completa del tendón subescapular en el tercio distal asociado a hematoma adyacente, lesión completa del tendón supraespinoso con retracción de 12 milímetros y luxación del vientre largo del tendón bicipital. Esta paciente fue valorada ambulatoriamente por ortopedia, quienes, dado estos hallazgos, sospechan que posiblemente hay un cáncer de origen desconocido que está haciendo metástasis hasta esta región ósea, por la cual decide redireccionar a una institución de mayor complejidad. En la revisión por sistema, la paciente refiere orinadera, sin fiebre, sin pérdida de peso o diaforesis nocturna, sin síntomas respiratorios ni dolor torácico, no dolor abdominal, sin lesiones en piel, sin afección en otro órgano. Y en relación a la orinadera, durante la hospitalización se documentó que tenía casi 5 litros por día, llegó lo máximo a tener un volumen urinario en 24 horas, lo cual era compatible con una poliuria. Y al examen físico llegó con unos signos vitales estables, sin ningún compromiso importante adicional a lo que ya refería en el miembro superior derecho, que se notaba que había una evidencia de atrofia muscular en cintura escapular, dolor intenso a la palpación posterior del hombro derecho y limitación marcada para arcos de movimiento del hombro debido al dolor. A la paciente se le realiza esta radiografía de hombro en rotación interna y se observa, ahí como lo señalo, en la región proximal del húmero, hay pérdida de la continuidad cortical a través de cuello quirúrgico del húmero proximal derecho con lesión osteolítica que puede corresponder con fractura impactada. Y adicionalmente se ve aquí en el tercio distal de la clavícula que hay un borramiento radiográfico y una anormalidad que llama la atención en el tercio distal de la clavícula, especialmente la derecha. Entonces, basado en estos hallazgos, la primera pregunta que voy a hacer es a medicina interna. Para eso cuento con el doctor Fernando López Urbano, que es médico internista del Hospital San Vicente de Paúl, y le hago la siguiente pregunta. En pacientes con dolor en hombro y lesiones líticas en húmero proximal, ¿cuál sería el enfoque clínico y qué paraclínicos nos ayudarían para demostrar la posible etiología? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, pues, José Carlos, por preguntarme digamos, esto tan importante y tan interesante en este caso. Sí, pues, digamos que en esta paciente, siendo una mujer de 55 años, que llega, pues, con un dolor crónico en el hombro de hace 4 años que se agudizó,
Además que tiene dolores pues como en la rodilla, en la región clavicular, cadera, columna lumbar, y muy llamativo el hallazgo de la poliuria. Pues es importante considerar siempre pues tener en la cabeza en este tipo de lesiones radiográficas que es una mujer mayor de 40 años. Siempre tener en mente pues después de los 40 años cuando encontramos lesiones líticas, sobre todo múltiples como parece que tiene esta paciente, hace siempre tener en la cabeza pues el componente maligno, ¿cierto? Entonces, pensar siempre pues en las lesiones líticas de mieloma múltiple o ya sea unas metástasis óseas que puedan ser de un primario que en estos momentos desconocemos, sumado pues una anemia. Sin embargo, pues cerca del 80% de las lesiones terminan siendo benignas, su etiología es amplia, el 20% restante pues son malignas. Dependiendo de la etiología podemos encontrar etiologías congénitas del desarrollo, trastornos metabólicos, las mismas metástasis, los tumores osos primarios. La imagen nos puede ayudar pues mucho al diagnóstico. En este caso hay una reacción perióstica agresiva, ¿cierto? Tiene múltiples capas, es amorfo, es especulado. También pues hay que pensar en que la reacción perióstica puede ser interrumpida por un osteosarcoma como diagnóstico diferencial. Eh, y pues digamos que la destrucción cortical puede estar tanto en lesiones benignas como en malignas. Digamos que para las lesiones líticas de un paciente tenemos una mnemotecnia que es ampliamente conocida, que es el Phegnomagic, en el cual, por sus siglas en inglés, se encuentran pues ciertas etiologías de las lesiones líticas. Entre esas están la displasia fibrosa, el granuloma eosinofílico, el encondroma, el tumor de células gigantes, el fibroma no edificante, el osteoblastoma, el mieloma múltiple, las metástasis, el quiste óseo aneurismático, es también para tener en cuenta, el quiste óseo solitario, los tumores pardos secundarios a un hiperparatiroidismo, siempre tener en mente las infecciones y el condroblastoma. En esa paciente que tiene dolor, pues puede ser tanto por el hematoma de la ruptura subcapsular o que tenga una periostitis. Digamos que sin dolor hay unas que ya mencioné. Está la displasia fibrosa, el encondroma, el fibroma no osificante, el quisteo solitario que comienzan a terminar siendo descartadas en este caso. La localización ya sea metafisiaria epifisiaria, siempre pensar si la epífisis está fusionada o no. Si no está fusionada, pensar un condroblastoma. Si está fusionada, pensar en un tumor de células gigantes. Y en este caso, la paciente que pueda tener lesiones múltiples, ya se estrecha un poco más el diagnóstico de todas las que mencioné, pensar en una osteocitosis, un encondroma, un osteocondroma, la displasia fibrosa, las mismas metástasis del mieloma múltiple, la infección, el hemangioma, y pues dado pues el caso que tiene una poliuria, pensar que pueda tener una hipercalcemia y un tumor pardo secundario a un hiperparatiroidismo. En este orden de ideas, pues es necesario para el enfoque clínico y para clínico de la paciente, pues el hemograma, el calcio, los niveles de PTH, una electroforesis de proteínas, mirar si hay otras lesiones en otras partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una radiografía de cráneo nos ayudaría a ver si las lesiones son en sacaocado o son en sal y pimienta, una eritrosedimentación, siempre tener en cuenta las infecciones. En cuanto a la gamografía ósea, digamos que hay que tener muy presente cuál es nuestra sospecha clínica, porque la gamografía ósea puede ser positiva en pacientes con lesiones benignas y negativa en lesiones malignas como el mieloma múltiple. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Si pensamos y si hacemos, digamos, una evaluación del caso y si consideramos que pueda tener digamos, una lesión pulmonar o algo que nos haga pensar en cáncer pulmonar o en cáncer de origen desconocido, se podría solicitar TAC, ya sea pues tórax abdominal para evidenciar si hay un cáncer en este caso. Y por último, la biopsia es algo que nos ayudaría mucho, ya que digamos que pues nos da el diagnóstico histológico, pero recuerden siempre tener pues en la cabeza este tipo de enfoque. Pensaría pues inicialmente pedir lo que dije anteriormente para poder enfocar el caso. Muchas gracias, doctor Fernando, por su excelente enfoque.
Entonces, esta paciente, para aclarar, fue, digamos, remitida con el objetivo que sea valorada por ortopedia oncológica, el cual, digamos, así se realizó. Y ellos consideraban que la lesión en húmero proximal tenía características malignas y que posiblemente era sugestivo de un cáncer metastásico primario de origen desconocido. Entonces, siguieron con el estudio de biopsia por imágenes de esta lesión ósea, un tacto toracoabdominal y gammagrafía. Digamos que afortunadamente esta biopsia se tomó de forma rápida desde el ingreso de la paciente y se realizó en los otros estudios. Entonces, en los paraclínicos de ingreso tenía unos glóbulos blancos de 2.400 con neutrófilos de 6.200, una anemia normocítica normocrónica que no se describía previamente, unas plaquetas de 315.000, BCG de 7 y un extendido normal. En la bioquímica tiene una creatinina de 1.08, BUN de 26, lactato de cirurenata de 136 y albúmina de 3.8. Al uroanálisis se encontraba que tenía una hipostenuria, pero no tenía ni piuria, ni bacterias, ni hematuria. El paciente tiene unos tiempos de coagulación y pruebas hepáticas completamente normales y el perfil de infecciosas estaba normal. Se les realizó un ataque de tórax y abdomen contrastada que le hicieron 3 días posterior al ingreso, donde encuentran que hay lesión lítica expansivas en la metáfisis y epífisis proximales del húmero, adicionalmente con afectación del manubrio del esternón, acromion y glenoides izquierdo, sexto arco costal anterior izquierdo, huesos ilíacos y cabeza femoral izquierda, además de fractura del platillo vertebral superior a nivel de T10 y el resto de la tomografía de tórax y abdomen era completamente normal. A la paciente se le hizo una gamografía ósea, previamente a la tomografía, y en esa gamografía se dice que el estudio realizado muestra una distribución anormal de radiofármaco por el incremento difuso y generalizado de la captación en el sistema óseo, con disminución en los tejidos blandos. Afortunadamente, como les dije previamente, se realizó esa biopsia del hueso y la conducta de ortopedia oncológica era dar alta con la valoración de los resultados de forma ambulatoria, pero la biopsia ósea, digamos, afortunadamente el doctor Arias la leyó de forma oportuna. Lastimosamente no cuento con la presencia del dado que está en vacaciones, pero digamos que sí tenemos las imágenes que se realiza, que él pudo hacer la lectura el 10 de noviembre, 3 días posterior a su ingreso, y demuestran este tipo de lesiones. Y la lectura de este tipo de lesiones es que se observan numerosas células gigantes de tipo osteoclasto dispersas sobre un estroma fibroso con áreas de hemorragia y depósitos de hemosiderina, escaso osteoides con prominente resorción por osteoclastos. La conclusión del doctor era un tumor pardo por hiperparatiroidismo. Entonces, a él le llamó la atención que la sospecha fuera una lesión metastásica de un posible, digamos, neoplasia de origen desconocido. Entonces llamó inmediatamente al doctor, al ortopedista oncológico, para preguntarle si estaba seguro que esa era la sospecha clínica y cuánto tenía el calcio. El calcio se había solicitado el 8, un día posteriormente al ingreso, pero en la mayoría de las rondas que eran por ortopedia, ninguno se percató del valor del calcio en ese momento. Entonces, se le realizaron los estudios y encontraron que el calcio estaba en 14.9, el fósforo en 3, magnesio en 1.2 y magnesio 3.3, sodio 141. La fosfatasa alcalina estaba en 814, una PTH de 1973, vitamina D 14 y un calcio en orinas que era de 134 miligramos. Sin embargo, debo decirles que el calcio en orina no se tomó inmediatamente y ya llevaba 4 días de haberle puesto ácido zoledrónico. Entonces, posiblemente esto es una disminución y de pronto era más alto al inicio. La ferritina era de 334 y un porcentaje de saturación de transferrina era de 10 con una vitamina D12 de 332. Entonces, con el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario por el momento, obviamente se hicieron otros estudios, se habían solicitado con la sospecha de estas lesiones líticas y la electroforesis salió con sin afectación importante que sugiriera otra posible etiología y se hizo un estudio del resto de manifestaciones musculoesqueléticas que puede tener un hiperparatiroidismo primario. Entonces se encuentra en la radiografía de manos comparativas donde hay una desmineralización generalizada de los huesos con engrosamiento del patrón trabecular, patrón apolillado con lo que llaman resolución subperióstica, afectando los metacarpianos y las falanges, especialmente las falanges distales, donde vemos que hay unas lesiones que son las típicas lesiones en dientes de sierra,
Además, hay una cortical que se encuentra irregular con pequeñas imágenes líticas en la porción distales, que es lo que hace el acortamiento de las falanges distales y hace esta característica en este tipo de pacientes. Adicionalmente, hay una lesión lítica que compromete el semilunar. Primero está el escafoides, el semilunar, y aquí al frente el glande. Entonces, de forma bilateral, y hay una lesión lítica en radio distal de predominio en la mano y en el miembro superior izquierdo. Se solicitó un ataque de columna cervical simple completa, dado que la paciente refería a una cervicalgia, y en ella se encuentran estas lesiones que son muy bonitas y que son muy escasas en el hiperparatidismo primario. Aquí que le vemos. Y lo cual es, digamos, compatible con una calcificación del ligamento cruceiforme. Y ese ligamento cruceiforme es supremamente importante porque estabiliza la articulación de C1 y C2 e impide que haya una luxación anteroposterior de una vértebra sobre la otra. Y adicionalmente impide que la apófisis odontoides haga una compresión sobre la médula espinal. Entonces, esta clasificación del ligamento cruceiforme en estos tipos de pacientes se describe como el dense crown syndrome, que es el síndrome de la corona radiada, que se ve mucho en los pacientes con condrocalcinosis asociados a un hiperparatidismo primario. Digamos que en términos anatómicos, vemos aquí que está el ligamento cruceiforme, que está formado por el ligamento transverso y por unas fibras que son verticales, y hay otro tipo de ligamentos que también estaban calcificados en esta paciente, que son los ligamentos alares y este ligamento odontoides que está aquí. Pero digamos que el ligamento cruceiforme es este que está aquí, por eso que en forma de cruz, y que es el que se describe en este síndrome. Entonces, se solicitaron otro tipo de radiografías, las otras radiografías de otras articulaciones, donde hay unas calcificaciones en las articulaciones de las rodillas bilaterales con esta condrocalcinosis, y en la parte posterior de la rodilla también se venían las calcificaciones en estos tejidos periarticulares, y adicionalmente se observan en la calota este tipo de moteado fino con pérdida de la definición de las corticales internas y externas, las cuales son unas lesiones que son radiolúcidas puntiformes y que configuran el signo de sal y pimienta, que es una lesión muy bonita también en este tipo de enfermedad metabólica. Entonces, basado en estos hallazgos, solicito la intervención de la doctora Marcela Muñoz, quien es fellow de reumatología y que le agradezco su participación. Y la primera pregunta es, en pacientes menores de 55 años, previamente sanos, ¿qué enfermedades se deberían descartar cuando se tienen hallazgos de condrocalcinosis en diferentes articulaciones? Y la segunda pregunta es, ¿en qué enfermedades se podrían generar lesiones óseas con resorción subperióstica en falanges de las manos con imagen en dientes de sierra? ¿Y existe alguna forma de diferenciarla si existiera? Buenos días, muchas gracias José por la invitación para participar. Para responder la primera pregunta, entonces recordemos una mnemotecnia que es la de las 5 H's y la O. Dentro de las 5 H's, como causantes de hallazgos de condrocalcinosis en diferentes articulaciones, principalmente en pacientes jóvenes, tenemos la hemocromatosis, el hiperparatiroidismo, la hipofosfatasia, que es diferente y que debiéramos evitar confundir con hipofosfatemia. La hipofosfatasia consiste en un fallo metabólico para la síntesis de la fosfatasa alcalina. La hipomagnesemia y la última H menos frecuente es la hiperoxalemia por un consumo exagerado de oxalatos. La ocronosis hace referencia a un síndrome causado por la acumulación de ácido homogentísico en los tejidos conectivos, y su nombre se debe porque en el estudio microscópico los tejidos afectados tienen una coloración ocre. Sin embargo, macroscópicamente la piel de estos pacientes va a lucir de un color gris azulado. Hay algunas otras causas menos frecuentes, como por ejemplo la enfermedad de Wilson, y en el síndrome de Gitelman, que es una tubulopatía, podríamos también encontrar estas alteraciones, la condrocalcinosis, porque es una tubulopatía que se asocia con hipopotasemia e hipomagnesemia y por tanto con estos hallazgos. Eso en cuanto a tu primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, en hiperparatiroidismo es muy típico
muy específico el hallazgo de los dientes de sierra. Esta es una alteración dada por resorción subperióstica que se presenta principalmente en los márgenes radiales de las falanges medias de las manos, principalmente del segundo y el tercer dedo. Sin embargo, la imagen pudiera también ser evidenciada en las costillas, en la lámina dura de los dientes, en el húmero, en el fémur y en la tibia medial superior. Aunque en la mayoría de los pacientes con hiperparatiroidismo el hallazgo se da precisamente en las falanges medias de los dedos de la mano. Hay algunos otros hallazgos, como por ejemplo la resorción del penacho de las falanges distales, la acrostiolisis, que sí pudiéramos encontrar en otras patologías reumatológicas, como por ejemplo en esclerosis sistémica asociadas al fenómeno de Raynaud y en artritis psoriásica. Sin embargo, como les menciono, el hallazgo en dientes de sierra es muy sugestivo, incluso en algunos textos y de forma arriesgada lo describen como un hallazgo patognomónico prácticamente del hiperparatiroidismo. Gracias, doctora Marcela. Bueno, entonces, dado estos que describió la doctora Marcela, muy interesante, se solicitó una ecografía de tiroides. Y en la ecografía de tiroides se demuestra que en el lóbulo tiroideo derecho, en situación posterior e inferior y con extensión al mediastino superior, se aprecia una masa de morfología ovalada, márgenes circunscritos, de ecogenicidad heterogénea con áreas de degeneración quística en su interior, que presenta unas dimensiones aproximadas de 35 por 15 por 24 milímetros, con un volumen de 6.5 cc, con características ecográficas de bocio endotorácico. El resto era normal. Entonces, cuando dicen bocio endotorácico, me hace acordar a un político, que Dios lo tenga en su santa gloria, que alguna vez dijo mamola. Dado los hallazgos bioquímicos previos que habíamos descrito, digamos que por esto se solicitó el concepto de cirugía de cabeza y cuello para evaluar este posible tumor de paratiroides más que con un bocio tiroideo, y se solicitó inicialmente una gamografía de paratiroides, la cual estudia que dicho estudio refiere que hay una presencia de un bocio nodular hipercaptante del lóbulo tiroideo derecho y que suprime la captación del trazador en el resto de la glándula. Entonces, ya teniendo su ecografía y teniendo gamografía, se procede al acto quirúrgico el 24 de noviembre, aproximadamente 17 días posterior al ingreso de la paciente, y en ella se encuentra desde el punto de vista macroscópico que más o menos el adenoma mide 5 centímetros en la paratiroides inferior derecha. Y este es el tumor, ¿listo? Una pepa bastante grandecita, y la descripción desde el punto de vista macroscópico e histológico, se dice que hay una masa de 5 centímetros de diámetro y peso de 16 gramos. Hay una proliferación neoplásica de células paratiroideas con áreas de células claras, áreas de células auxifílicas y áreas de células principales. La lesión es ricamente vascularizada con una red hemorrágica sin franca necrosis, algunos núcleos con cambios degenerativos. No hay hallazgos macroscópicos que sugieran malignidad. Entonces se quedó con el diagnóstico de adenoma paratiroideo. Entonces, ya con estos nuevos hallazgos, solicito la intervención de la doctora María Carolina Fragoso, quien es fellow de primer año de endocrinología de la Universidad de Antioquia. Entonces, las siguientes preguntas para la doctora son: ¿qué es un adenoma paratiroideo gigante? ¿Qué importancia clínica tiene saber esto? Y si existen factores de riesgo que aumenten la probabilidad de desarrollar síndrome de hueso hambriento postquirúrgico. Hola, buenos días. Muchas gracias al doctor José Carlos y al grupo de Medicina Interna por la invitación. Respecto a la primera pregunta que hace referencia a qué es un adenoma paratiroideo gigante, es importante recordar que el peso promedio estimado de una glándula paratiroidea es entre 50 y 70 miligramos, y que usualmente lo que describe la literatura es que un adenoma paratiroideo tiene un tamaño menor de 2 centímetros y un peso aproximado de menos de 1 miligramo. En el caso puntual de los adenomas paratiroideos gigantes, se definen como aquellos que tienen un peso mayor a 3.5 gramos, y en algunos textos uno puede encontrar que lo clasifican como gigante a partir de un peso mayor a 3 gramos. Si bien es cierto que se desconoce la incidencia per se de los adenomas paratiroideos gigantes, y de hecho una reciente serie de casos con revisión de la literatura en un lapso de 10 años, de 2009 a 2019, documentó solamente 22 casos de adenoma paratiroideo gigante,
Se estima que menos del 1% de la población con hiperpara primario va a ser secundario o en relación a un adenoma paratiroideo gigante. Saber esto sí que tiene una importancia clínica muy relevante porque a diferencia de lo que nos describen hoy por hoy, que los pacientes con hiperpara primario cada vez se presentan en etapas preclínicas y asintomáticas, los pacientes que cursan con adenomas paratiroideos gigantes tienen una carga sintomática mucho más mórbida y mucho más grave, es decir, es mucho más frecuente la presencia de enfermedad ósea manifiesta, de enfermedad renal manifiesta y es mucho más frecuente la prevalencia en este subgrupo de pacientes de crisis hiperparatiroideas, de crisis hipercalcémicas y de complicaciones muy inusuales como la pancreatitis aguda asociada a hipercalcemia. Adicionalmente, vamos a ver que los textos y la literatura hoy por hoy describe que existe una relación que es directamente proporcional entre el nivel y el tamaño del tumor, en este caso del adenoma, con los valores de PTH y calcio. Y como les indicaré más adelante, esto sí que juega un rol importante a la hora de clasificar el riesgo de hipocalcemia sintomática postquirúrgica en mi paciente. Se estima que si yo tengo aproximadamente una PTH mayor a 250 picogramos sobre decilitro, muy probablemente voy a tener un hallazgo intraoperatorio de un tumor de más de 250 miligramos. Entonces, si bien es cierto que no existe como un punto de inflexión o un punto de corte bioquímico, ya para responder la tercera pregunta, respecto a los factores de riesgo para desarrollar hueso hambriento, se estima que puntualmente en el hiperpara primario, los factores que aumentan esa probabilidad van a estar relacionados con la edad, es decir, a mayor edad hay más riesgo. Se ha descrito que aquellos pacientes que tienen un nitrógeno ureico elevado van a tener más riesgo. En el caso puntual de la paciente que presenta el doctor José Carlos, el ya tener una manifestación ósea, es decir, una osteitis fibrosa quística, la presencia de tumores pardos, lesiones líticas y fracturas también aumenta el riesgo de desarrollar un hueso hambriento postquirúrgico. Y como les mencioné previamente, la PTH y el calcio, entre más altos los encuentre, pues por supuesto va a ser mucho mayor el riesgo. Adicionalmente, también se han descrito otros factores de riesgo ya relacionados con la histopatología propiamente, entre los que se encuentran un mayor número de células gigantes multinucleadas de tipo osteoclastos en la biopsia, como bien lo tenía esta paciente, y también importante los niveles de fosfatasa alcalina que también se han asociado de forma directamente proporcional a un mayor riesgo de hueso hambriento postquirúrgico. Por último, no olvidar tener en mente que uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de este tipo de adenomas gigantes, pues por supuesto va a ser el carcinoma de paratiroides. Siempre sospecharlo y tenerlo en mente en aquellos pacientes que se presenten con hipercalcemias muy severas y niveles de paratormona extremadamente elevados, para de esta manera poder, de la mano del histopatólogo, hacer el diagnóstico diferencial y orientar hacia un diagnóstico definitivo. Muchas gracias, doctora María Carolina. Entonces, digamos que la evolución de la paciente desde el 7 de noviembre hasta el 28, que fue su alta, fue desde el punto de vista clínico satisfactoria. La paciente, después de la intervención quirúrgica, que fue el 24, hasta el 28 que fue el alta, la paciente no tuvo ninguna complicación en relación a su hipocalcemia. Si bien tuvo una hipocalcemia que oscilaba entre 7 y 8, se le hizo la reposición del calcio inicialmente intravenoso y posteriormente oral. Y la evolución fue satisfactoria, la paciente se le dio alta, pero lastimosamente la paciente reingresa el 1 de diciembre, o sea, 72 horas después del alta, con un cuadro clínico de mialgias generalizadas, calambres de predominio en miembros inferiores, parestesias periorales y sensación de opresión torácica con disnea en reposo. Estaba taquicárdica, estaba taquipneica y la presión arterial estaba en 144/90. Se observaba en la paciente que tenía articulaciones con eritema, edematizadas y dolorosas de predominio en el maléolo derecho, que era la articulación que más le dolía a la paciente. Adicionalmente tenía afectación de las interfalángicas proximales de ambas manos. En este tipo, ya teniendo en este contexto, se solicitaron paraclínicos donde la paciente tenía una importante leucocitosis de 15.000 de predominio neutrofílico. Tenía una anemia que había caído de 9 a 8.2, seguía siendo normo, y unas plaquetas de 189.000. La enfermedad tiroidea, pues, los paraclínicos tiroideos estaban completamente normales y la creatinina subió a 1.72 con BUN de 26, albumina de 3.8, un uranálisis que tenía una hipostenuria, igual que a la de ingreso, pero sin otros hallazgos importantes, pruebas de hepática y pruebas de coagulación completamente normales, y el calcio estaba en 6.6 con fósforo de 1.9, magnesio de 0.8,
potasio de 3.7, sodio 137, cloro de 107 y una PTH 114. Los hemocultivos fueron negativos y se le hizo un electrocardiograma que solamente mostraba una taquicardia sinusal. Entonces, dado estos hallazgos, la siguiente pregunta se la voy a hacer a mi hermano y maestro, el doctor Fernando López, nuevamente, y le pregunto, con este nuevo cuadro, argumente qué tiene la paciente y cuáles son los pilares del tratamiento. Muchas gracias, maestro. Entonces, realmente, pues ya lo veníamos viendo pues con las preguntas que responde endocrinología y pues realmente digamos que la hipocalcemia es un problema muy frecuente en un paciente con postparatiroidectomía. En este caso pues se piensa pues en un síndrome de hueso hambriento. Esto se da pues por la alta tasa de recambio asociada al hiperparatiroidismo, pues como esta paciente lo tenía, con niveles de PTH altos, que incrementaba pues la formación del hueso y la resorción y el flujo neto del calcio del hueso. Cuando retiramos abruptamente el estímulo de la PTH, realmente pues causa un desbalance en esto. Y digamos que la formación de hueso medida por osteoblastos y la resorción ósea medida por osteoclastos, entre otros mecanismos de flujo del calcio, comienza a tener hipocalcemia la paciente y conlleva pues una marcada incremento del calcio, el magnesio y el fósforo por el hueso. Entonces, digamos que en este caso, la paciente presenta pues una hipocalcemia. Normalmente no hay como unos puntos de corte para uno decirte si tiene o no un hueso hambriento, pero la gran mayoría de series que ya mencionó la doctora de endocrino dicen que hay un calcio pues por debajo de 8,5 y un fósforo por debajo de 3. Adicionalmente, hipomagnesemia, sin mencionar pues un valor específico, y hay hipercalemia en algunos casos. Normalmente la hipocalcemia comienza a normalizarse o bueno, comienza a tener mayores niveles, digamos, o niveles más bajos, mejor dicho, de calcio el tercer día posoperatorio. Sin embargo, también se ha descrito y que este efecto puede durar, digamos, más de esto, incluso hasta 3 meses después todavía pueden haber alteraciones o 3 meses o incluso más de hipocalcemia pues en estos pacientes. Y ya como lo mencionó anteriormente endocrinología, la magnitud de la aparición de este síndrome está dado pues ya sea por la cronicidad que lleve, digamos, el influjo hormonal de la PTH y los niveles elevados de PTH, como lo mencionamos anteriormente. También, pues, como ya se dijo, volumen resecado del adenoma, los niveles perioperatorios del BUN y la fosfatasa, que en este paciente los tenía muy altos. Se dice que por encima de 600 ya deberíamos niveles de fosfatasa por encima de 600 tienen mayor riesgo. Y algo que no tenía la paciente, pero que es importante tener en cuenta, la edad avanzada también hace parte, digamos, de los factores de riesgo para hacer una hipocalcemia posoperatoria a la resección del adenoma paratiroideo. El tratamiento, pues, es la infusión de calcio, pues, normalizar los niveles, tener mucho cuidado con la reposición de fósforo solamente digamos, en ciertos casos, porque puede empeorar la hipocalcemia, solamente cuando el paciente tenga manifestaciones graves de hipofosfatemia, pero ya enseguida pues el doctor José Carlos hablará más sobre la infusión de calcio. Entonces, eso sería pues el enfoque por parte de medicina interna. Muchas gracias, doctor Fernando. Con estos hallazgos, el diagnóstico de síndrome de hueso hambriento, se inició inmediatamente la infusión de gluconato de calcio con administración oral de calcio y calcitriol, cruzando con mejora de las parestesias periorales, mialgias y calambres, pero la paciente persistía con afectación articular generalizada marcada que causaba cierta limitación importante desde el punto de vista de la funcionalidad. Se le hizo ecografía y tomografía de estas articulaciones y en la ecografía se encontró que había un aumento en el espesor de los tejidos blandos periarticulares del tobillo con disminución de la concavidad como signos de edemas. Y en la tomografía había una densidad ósea disminuida, ya descrita previamente, con cambios artrósicos en el retropié, pero había unos planos musculares atróficos, líquido en la bursa prepatelar, edema de los tejidos blandos en la cara anterior y lateral del dorso del pie. No se definen colecciones por este método ni enfisema subcutáneo. Entonces, con estos nuevos hallazgos, se le hace la última pregunta a la doctora Marcela, y es, en los pacientes con hiperparatiroidismo, ¿en qué momento de la enfermedad hay un mayor riesgo de presentar crisis de pseudogota?
Sí, en los momentos en los que la hipocalcemia y la hipomagnesemia se hacen profundas, se pueden precipitar las crisis por pseudogota. Entonces tenemos que la principal causa o el principal momento es después de las cirugías de paratiroides y todo parece desencadenarse por una disminución abrupta del calcio sérico que posiblemente provoca una disminución en la concentración de calcio en el líquido sinovial. Esto entonces genera que los cristales de pirofosfato cálcico sean más solubles y se precipiten en el espacio sinovial. Otra de los posibles factores asociados a las crisis de pseudogota son los tratamientos que pudieran generar hipocalcemia. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, los bifosfonatos, el uso de diuréticos de asa por un tiempo prolongado, así como por dosis altas, también pudieran generar hipocalcemia y así desencadenar las crisis. Se han descrito, además, ya algunas crisis desencadenadas por inyecciones o por infiltraciones de ácido hialurónico en las articulaciones que también pudieran precipitar las crisis, posiblemente porque el fosfato de la preparación del ácido hialurónico pudiera disminuir las concentraciones de calcio de forma intraarticular y esto igualmente generar la precipitación de los cristales de pirofosfato cálcico en el espacio articular y de esta manera la crisis de pseudogota. Muchas gracias, doctora Marcela. Listo. Entonces, por dolor articular se consideró probable pseudogota asociada a cristales de pirofosfato cálcico. Se indicó prednisolona 10 miligramos día por 5 días y colchicina a 0.5 miligramos por día con posterior resolución de los síntomas. A la paciente persistía taquicardia sinusal y sensación de disnea en reposo y se evidenciaron un D-medio por encima de 5.000 y por sospecha de tromboembolismo pulmonar, la paciente recibió terapia anticoagulante con dalteparina y se realizó una angiotomografía simple y contrastada. Dado estos nuevos hallazgos, le hay una pregunta a la doctora Maribel Plaza, quien es médica internista y vascular periférico de la Universidad de Antioquia, y le hago la siguiente pregunta. ¿Puede un hiperparatiroidismo primario ser causante de enfermedad tromboembólica? ¿Y cuál sería la posibilidad, cuál sería la plausibilidad biológica de esta relación? Hola, muy buenos días. Gracias, pues, José, por la invitación. Lo primero es que la asociación entre hiperparatiroidismo primario y trombosis, aunque bien está descrita en la literatura, es una asociación rara, poco frecuente. Tanto se ha tratado, digamos, de encontrar un nexo entre trombosis en el lecho arterial como venoso. Usualmente parece que actúa más como un facilitador que una causa per se. No obstante, en las descripciones de casos se han tratado como de plantear diferentes mecanismos que implicarían la hipercalcemia como factor causal de un evento tromboembólico, sobre todo en el lecho venoso, probablemente asociado a vasoconstricción del músculo liso, que lleva a una activación de factores de coagulación, especialmente el factor 9, el factor 10, y también a una hiperagregabilidad plaquetaria. También estos pacientes por la poliuria puede llevar a deshidratación que los ponen en un estado protrombótico como en cualquier, digamos, otro contexto clínico y también un efecto citotóxico directo que podría llevar a la trombosis. Sin embargo, pues como el nexo causal como tal no es claro en la literatura, es una causa rara. Si bien tenemos un evento tromboembólico no asociado a ningún factor reconocido o no provocado, sí es importante evaluar los niveles de calcio, ya sea secundaria, un hiperpara, primario o otra malignidad que nos estén hablando, digamos, de la presentación del evento, pero también hay que reconocer que en esta paciente en especial tenemos otros factores transitorios que inclusive son mayores, como la cirugía, el estado agudo, luego del posoperatorio, que pueden influenciar. Entonces, si bien es una asociación que no es clara en la literatura, probablemente pueda haber un nexo y tenemos que tenerlo en cuenta como una entidad y una relación que no es frecuente, pero puede tener una asociación potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maribel. Entonces, el angioTAC mostró que la arteria pulmonar principal izquierda, así como las ramas lobares y segmentarias para ambos lóbulos inferiores, se aprecia con disminución del calibre, con imágenes de efecto tanto periférico como central que sugieren la presencia de trombos agudos y crónicos. Hay un mínimo líquido pleural bilateral con atelectasias basales bilaterales, con áreas hacia los segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores de menor atenuación que corresponden con infartos pulmonares. El resto del angioTAC es completamente normal.
Entonces, la paciente continuó hospitalizada recibiendo carbonato de calcio, 1.200 miligramos vía oral cada 6 horas, más calcitrol 0.5 microgramos vía oral cada 8 horas, hasta alcanzar niveles estables de calcio, magnesio y fósforo. Fue dado de alta el 16 de diciembre con calcio corregido de 9.1, fósforo de 2.4 y magnesio de 2.3. Entonces, en resumen del caso clínico, es que teníamos una paciente de mujer de 55 años con lesiones radiológicas clásicas de la osteitis fibrosa quística, con sal y pimienta del cráneo, esqueleto desmineralizado, reabsorción superióstica de las falanges, pérdida radiológica del tercio distal de la clavícula y quistes óseos y tumores pardos. Un hiperparativismo, dentro del contexto de un hiperparativismo primario por adenoma gigante, que presentó hipomagnesemia, que presentó acidosis metabólica, que presentó una lesión renal aguda, que presentó tromboembolismo pulmonar y condrocalcinosis, y que tuvo como complicaciones posteriores al acto quirúrgico síndrome de hueso hambriento y crisis de pseudogota. Entonces, con esta, digamos, caso que les acabo de presentar, una pequeña datos para, digamos, terminar de englobar este caso clínico, y es que está siendo sujeto por mi parte y por uno de mis compañeros de un reporte de caso, y lo llamé fractura asociada a un adenoma paratiroideo gigante, y enfocándome que no toda lesión lítica en hueso significa cáncer. Entonces, normalmente la glándula paratiroidea normal pesa aproximadamente entre 50 a 70 miligramos. Los adenomas paratiroideos son la causa más común de hiperparativismo primario en el 85% de los casos. Los adenomas paratiroideos suelen ser pequeños, miden de 2 centímetros y pesan menos de 1 gramo. Y los adenomas gigantes, como le explicó la doctora, son más de 3.5 gramos. Calva y Cerqueira en el 2017 concluyeron que la PTH por encima de 232 estaba relacionado con un peso de más de 250, como dijo la doctora, y lo que llama, quisiera aquí recalcar, es lo encontrado por esta revisión sistemática publicada recientemente, que fue por unos hindúes. El objetivo era revisar el cambio del perfil del hiperparatiroidismo primario en los países en desarrollo. Y ellos incluyeron estudios publicados desde el 1 de enero del 2000 y en inglés hasta los últimos años. Entonces encontraron que la mayoría de los estudios publicados en los países en desarrollo informan un predominio de enfermedad sintomática en el 80% de los casos incluidos, con enfermedad musculoesquelética presente en la mitad de los pacientes, más del 50, en el 52.9%. El calcio aproximado era de 12, la PTH 668 y el peso de las glándulas paratiroideas aproximadamente 4 gramos. Sin embargo, en los últimos años hay una tendencia a la detección temprana y, por supuesto, a la menos afección ósea. Entonces, lo que hace que este caso, digamos, sea muy bonito, dado que se ve la historia natural de la enfermedad por hiperparatiroidismo. Entonces, los 24 casos que se han documentado de adenoma gigante tienen una particularidad, es que el 70% son en mujeres, más o menos 52 años. Hay un predominio de izquierda en el 45%. La presentación clínica puede ser un nódulo palpable en el 45%, dolor óseo en el 33%, el tumor pardo solamente se vio en el 12.5%, urolitiasis en el 12.5% y constipación y asintomáticos en el 25 y 12.5% respectivamente. Desde el punto de vista perfil metabólico, suelen tener calcios entre 13.8 en promedio y una PTH por encima de 1000, una media que es de 47 gramos porque se han encontrado tumores hasta de 120 gramos. Y las complicaciones postoperatorias, como la hipocalcemia sintomática, estuvo presente en el 32% de los casos, y el síndrome del hueso hambriento suele pasar cuando el peso es más de 15 gramos en promedio de estos casos reportados. Entonces, en relación al síndrome del hueso hambriento, que es la hipocalcemia suele ser leve y que dura de 2 a 4 días después de la cirugía. Sin embargo, se dice que hay una hipocalcemia transitoria que suele resolverse en menos de 6 meses. Ya más de 6 meses ya le hablan que es permanente. Normalmente hay unos factores de riesgo que no solamente son dentro del contexto de un hiperparativismo primario, sino también dentro del secundario, y no los pienso mencionar nuevamente, ya que los doctores la mencionaron previamente. Sin embargo, lo que sí quiero aclarar y en relación a las claves es que la hipocalcemia persistente luego de una intervención quirúrgica para manejo de hiperparatiroidismo se debe a una de 2 etiologías, o es por un síndrome de hueso hambriento o es por un hiperparatiroidismo transitorio. Y la única manera de diferenciar entre estas 2 etiologías es el fósforo, ya que se encontrará aumentado en el hipoparatiroidismo y disminuido en el síndrome del hueso hambriento. Y para hacer la reposición, entonces inicialmente en la hipocalcemia sintomática y o grave, se utilizan 1 a 3 ampollas de gluconato de calcio, los cuales se diluyen en 50 y 100 mililitros de dextrosa al 5% y se infunden entre 10 a 15 minutos. Luego se deja una dosis de mantenimiento donde se toman 6 ampollas y lo diluyen en 500 de dextrosa al 5%,
pasando a 0.5 miligramos por kilo por hora durante 8 a 10 horas con una intención de desmonte en las 24 horas. Hay una nota que es importante y es que los pacientes hay que hacerles profilaxis luego de una paratrectomía, sobre todo cuando tienen alto riesgo de hacer un síndrome de hueso hambriento, y es darle 3.600 miligramos de carbonato de calcio y 0.5 miligramos de calcitrol durante los 10 a 15 días postoperatorios, lo cual se ha demostrado, y eso lo escribió el doctor Sanabria en una revisión sistemática y metaanálisis publicada en una revista de cirugía, donde dicen que hay una reducción de los síntomas del 35 al 3% de estos pacientes posterior a la cirugía. Y las metas del tratamiento principalmente es mejorar los síntomas de hipocalcemia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, hay unas metas bioquímicas y es mantener el calcio corregido con albúmina en el límite inferior de la normalidad o un poco por debajo de este. Un fósforo y magnesio dentro de límites normales, un producto calcio-fósforo menor de 55 y evitar la hipercalciuria, la cual se define como tener un calcio en orina de 24 horas menor de 300 miligramos en hombres, menor de 250 miligramos en mujeres o para ambos sexos hasta 4 miligramos por kilo en 24 horas. Entonces, dado estas metas de tratamiento, ayer pude hablar con la paciente se encuentra completamente asintomática en su casa y en seguimiento ya la biorreumatología, está pendiente de la valoración por ortopedia y por cirugía de cabeza y cuello. Y los últimos paraclínicos que me pudo mandar es que tiene una hemoglobina que pasó de 9 a 11.2 y en relación a esto quiero hacer una anotación muy importante y recordemos que el hiperparatiroidismo primario per se causa una fibrosis medular y también causa una disminución de la expresión de los receptores de eritropoyetina que puede causar una anemia normocítica normocrómica. La paciente, hasta donde tengo entendido, no recibió ningún soporte transfusional durante la hospitalización y los leucocitos están completamente normales y las plaquetas de 348.000. Vemos que la vitamina D aumentó a 35, miligramos de 1.8, magnesio 1.8, calcio de 8.9, fósforo de 4.38 y un calcio fósforo de 38.9. El calcio en orina 24 horas lo tienen 25 miligramos, cloro en 104, potasio 4.32, creatinina en 1.5, BUN de 22 y la PCR en 2.23. Esto era todo lo que tenía con esta paciente interesante y muchas gracias a los doctores que asistieron el día de hoy y me colaboraron. Mil gracias. Estoy dispuesto a cualquier duda o pregunta. Excelente, José Carlos. Lo felicito, hermano. Muy buena presentación, muy organizada la propuesta. Yo tengo una inquietud, quizás más desde el punto de vista taxonómico. Me llama la atención, José, que la clasificación del adenoma como gigante se base en el peso y no en el volumen. ¿Qué nos puede usted contar de eso? Porque usualmente casi que en todos digamos, las anormalidades con las que nos enfrentamos desde el punto de vista clínico, lo que tenemos a la mano para efectos de la clasificación es la estimación de volumen y es razonable porque con los tamaños que uno puede detectar por imágenes se supone que puede enfocar cierto tipo de criterios de atención del paciente. Entonces, me llama la atención que para el adenoma la definición se basa en el peso, que es una información que realmente uno obtiene después de la cirugía. ¿Qué características puede tener la densidad del tejido como para que un adenoma de tamaño pequeño sea más pesado y configure como el diagnóstico de gigante? Gracias y felicitaciones, hermano. Muchas gracias, profe. Yo lo que le puedo decir, lo que pude encontrar, no encontré exactamente por qué habían elegido ese peso y dado la explicación que dio la doctora María Carolina, también creo que van en el mismo camino. Lo que sí podría encontrar, profe, en las diferentes revisiones es que a partir de cierto valor es donde hay, digamos, mayores cambios en relación a la afectación musculoesquelética y al desarrollo de complicaciones como el síndrome del hueso hambriento. Vemos que en la mayoría de las revisiones de adenoma gigante, en promedio tenían 15 gramos y de estos, a partir de 3 gramos es cuando empieza a haber aumento de la resorción en múltiples segmentos óseos. Pero eso fue lo que yo pude encontrar en las diferentes revisiones que hice. No sé si la doctora María Carolina o algún otro miembro de endocrinología me podría ayudar con esa pregunta del doctor Fabián Jaimes. Hola, buenos días. Yo soy Vanessa Rueda, yo soy fellow de endocrinología, estoy aquí con los profes. Digamos que ese tamaño que se ha descrito ha sido por series de casos, porque como ya nos describió Carolina y José Carlos,
pues los hallazgos de adenomas paratiroideos gigantes son muy infrecuentes. Pero aparte del el peso, que es el que ya nos describieron nuestros compañeros, hay series de casos que describen que tumores paratiroideos mayores de 5 centímetros se consideran gigantes y son los que más tienen riesgo de desarrollar todas las complicaciones que vimos en esta paciente. Entonces, si bien con la patología pues nos guiamos por el peso y como dice el doctor, pues sería algo que ya es posquirúrgico, si prequirúrgicamente vemos un adenoma mayor de 5 centímetros, que habitualmente los describen como bocio intratiroideo, intratorácico, perdón, podríamos, estamos frente a un adenoma gigante, pues en el contexto de hipercalcemia como este paciente. Respecto a la otra pregunta que hizo una doctora, de qué explicaba la poliuria en este paciente, la hipercalcemia habitualmente, como se respondió en el chat, se asocia a diabetes insípida nefrogénica que tiende a resolver después de la cirugía. Entonces eso lleva a que no se logre una adecuada concentración de la orina y la hipostenuria que nos describió al principio el doctor José Carlos. Muchas gracias por compartirnos el caso. José, felicitaciones, hermano. Muy organizada la charla, muy pausada, muy buena selección de preguntas. Yo te felicito. Y muy buen manejo del tiempo. Quería preguntarte algo, o al servicio de endocrinología, es algo que recientemente me percaté, y es cuando hacen una tiroidectomía total, a pesar de que en el procedimiento quirúrgico reportan que se preservan las 4 paratiroides. Hablé en un paciente que el doctor Sanabria le dejó ordenado la misma dosis de calcio y calcitriol que vos proponías de ese estudio. Entonces, pues yo ya hablé con endocrino y me explicaron pues la situación, pero quería como compartir eso acá y no sé si vos lo sabes por qué ocurre eso y si eso tiene alguna evidencia o el servicio de endocrinología nos puede dar respuesta a esa pregunta. Hola, doctor. Sí, señor. Para responder esa pregunta, habitualmente, a pesar de preservar las glándulas paratiroides, sobre todo cuando son tumores tiroideos muy grandes o exploraciones quirúrgicas muy amplias, manipular el tejido paratiroideo genera algo que nosotros llamamos aturdimiento y puede entrar el paciente en un hipoparatiroidismo transitorio, a pesar de que se preserven las glándulas paratiroides. Es por eso que algunos grupos quirúrgicos tienden a hacer una suplencia de calcio postoperatoria, intentando evitar la hipocalcemia por este aturdimiento, pero son recomendaciones de expertos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Con respecto a la pregunta que hizo el doctor Fabián Jaimes, recordar que el volumen es la medida de un cuerpo en 3 dimensiones y que la medida estándar es metros cúbicos. Y al ser los adenomas paratiroideos una masa irregular, es muy difícil establecer el volumen. Por ende, la definición estándar se ha basado en el peso y en el volumen, porque de acuerdo a las distintas fórmulas de volumen, con las distintas formas que hay, es muy difícil establecer centímetros cúbicos cuál es la medida de un adenoma paratiroideo, dado que es una estructura irregular. Por ende, la medida estándar es peso. Y con respecto a la pregunta que hablábamos ayer con el doctor David Vélez, el doctor Sanabria ha hecho varios estudios y varios metaanálisis, y hay 2 corrientes en la literatura con respecto a la reposición de calcio y calcitriol posoperatoria luego de cirugía de tiroides. Entonces, lo que se ha encontrado desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia es que la reposición estándar con calcio y calcitriol por 15 días luego de la cirugía es más costo efectiva que estar hospitalizando al paciente y hacer mediciones de calcio o de fósforo de paratormona para definir si el paciente tiene un hipoparatiroidismo transitorio o requiere reposición de calcio. Entonces, basado en esos metaanálisis, la recomendación del grupo de nosotros con cirugía de cuello es que a todos los pacientes les hacemos reposición de calcio y calcitriol, dado que es más costo efectivo hacer una reposición por 15 días que estar haciendo mediciones de calcio y fósforo y con eso definir el paciente. Una hospitalización acá tiene alrededor de un costo de 240 a 300 mil pesos, más los exámenes. En cambio, un carbonato de calcio y un calcitriol realmente valdrá 50 mil pesos. Entonces, la recomendación es basada en costo efectividad, dado que los desenlaces son similares. Muchas gracias. Buenos días, Carlos Alfonso Willes les habla. Uno de los comentarios también adicionales es que aunque en el informe de patología reporten que no hay glándulas paratiroides luego de una tiroidectomía total, la manipulación puede llevar a necrosis
de las paratiroides. Y de hecho, habrán algunos pacientes que quedan con hipoparatiroidismos definitivos, aunque en la patología definitiva no haya un reporte de haber extraído las 4 glándulas paratiroideas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, y muy bien dijeron ahora que un paciente que persista con una hipocalcemia y con una PTH que está baja o inapropiadamente baja a pesar de un calcio bajo, sugiere que el paciente quedó en un hipoparatiroidismo definitivo, especialmente si persiste luego de 6 meses esta situación. Sí, hola, buen día. Yo soy Luis Rodríguez, soy fellow de segundo año de endocrino, y para complementar lo que el doctor preguntaba de por qué se hace la estrategia de preservar algunas de las paratiroides, es específicamente en esos pacientes que la posibilidad es alta de un hipoparatiroidismo ya definitivo. Una de las estrategias que se intenta cuando posiblemente se va a hacer un vaciamiento grande o se van a comprometer la perfusión de esas paratiroides que son bastante sensibles, como indicaba el doctor Willis, una de las estrategias que hacemos con el servicio de cirugía, por supuesto, es de preservar alguna de las glándulas o la mitad de estas en aras de que se prevenga una disminución persistente de la paratiroides y se altere la calidad de vida del paciente por episodios recurrentes de hipocalcemia. Bueno, José Carlos, yo creo que renovamos las felicitaciones y le agradecemos a todos los profesores que contribuyeron con esta presentación y a todos los asistentes. Que tengan un muy buen día.